Apreciadas y apreciados estudiantes, nuevamente bienvenidas y bienvenidos. Nos encontramos ya en nuestro segundo módulo. Este espacio académico continúa y ahora entramos en un tema denominado Teología, Razón y Fe y Sagradas Escrituras en el mundo contemporáneo. Ya veíamos entonces un poco todo el tema de las categorías a nivel general. Como les decía, ustedes se han acercado también al guión o a la cartilla guía para mirar los contenidos que hay allí. Seguramente ya han explorado algo de la bibliografía también. Me parece muy bien que lo hagan. Hay que continuar explorando mucho más los recursos bibliográficos que se les ofrecen. En este segundo módulo pretendemos que se expongan datos, rasgos, narraciones e historias típicas de los textos bíblicos en el Antiguo y el Nuevo Testamento, así como de la historia de la teología en una praxis contextual, es decir, en la praxis comunitaria de nuestros contextos, especialmente en Latinoamérica y el Caribe, pues diríamos nosotros, los creyentes, no pertenecemos a una sola denominación eclesial, aunque es la más grande, la católica, sino que también en nosotros hay otras comunidades eclesiales. Hay comunidades eclesiales pentecostales, luteranas, anglicanas y de otras denominaciones, pero además, como dato muy importante, hablaríamos también de las implicaciones de la espiritualidad en otras confesiones. Por ejemplo, los indígenas en tantos lugares de Latinoamérica y el Caribe que tienen su propia espiritualidad y que es necesario reconocerla, es necesario estudiarla y, como dirá justamente el texto de la Panamazonía, el texto que se trató en el Sínodo de la Panamazonía, pues recuperar esa riqueza espiritual y ancestral que se tiene. Pero para ello se requiere de un diálogo entre teología y cultura muy grande que pues es necesario tratar cada día. Como datos o narraciones concretas sobre liberación y salvación, que finalmente, les decía yo, son eje transversal de los datos bíblicos, de las narraciones bíblicas y de la tradición de la historia de la teología. Como datos paradigmáticos encontramos, ustedes seguramente lo han escuchado muchas veces, el texto del Éxodo, donde Dios opta por acercarse a su pueblo para liberarle. Pero además de ese texto, que tiene en cuenta un dato liberador y salvador por lo demás, que hace historia con Dios hace historia con el pueblo, hay también otros datos. Jesús que se acerca a los sufrientes, Jesús que se acerca a aquellos que están mal en su salud, aquellos que muchos consideran endemoniados. Jesús que no solamente le dice, recupérese de su salud, sino también recupérese de aquello que ha hecho mal. Jesús que así como sana las heridas, diríamos del cuerpo físicas, también es capaz de sanar las heridas del espíritu, del alma. Entonces, en esa perspectiva, comprendemos que ese mismo hecho salvífico del Antiguo Testamento tiene una relación total con el Jesús que se revela a los demás, el Jesús que es capaz de ser buen samaritano para los otros, pero no solamente como un ser humano bonachón, sino como aquel que quiere mostrar realmente la voluntad de Dios con su pueblo y con cada uno de los seres humanos, especialmente con los que sufren. Esos datos de liberación, de salvación, podrían relacionarse justamente con nuestra vida, no solamente porque tomemos los textos bíblicos para relacionarlos con alguna anécdota, alguna experiencia vital, sino de manera especial para que nosotros recuperemos toda la riqueza teológica que hay en ellos, pero también todo el aprendizaje que podemos compartir con los demás. Finalmente, ustedes y yo, que trabajamos en parroquias, universidades, colegios, en tantos espacios donde nos encontramos, seguramente podemos comparar y hacer comparaciones desde la palabra de Dios y desde la teología respecto de la vida de los creyentes, respecto de la vida de cada una de las personas.
Y algo muy importante, diríamos, en este tipo de narraciones y en este tipo de experiencias así contadas, o que se pueden relacionar con la vida misma del creyente, algo muy importante, la relación entre aquello que la reflexión nos dice y aquello que la vida práctica en las comunidades debe realizar. Creo que este sí es un afán muy grande y una tarea muy grande que seguimos actualizando y que seguimos desempeñando quienes nos ocupamos de la teología. Hacer que todo ese conocimiento teórico no se quede más que como un conocimiento abstracto. De hecho, la idea no es esa. No podemos seguir mostrando a un Dios lejano, a un Dios trascendente, alejado, con unas categorías utilizadas muy bien en la reflexión, pero que poco dicen justamente a las personas. Aquí encontramos seres humanos que todavía se preguntan a qué se refiere Dios cuando se habla de Trinidad, un solo Dios, tres personas distintas. Aquí nos encontramos todavía en grandes preguntas de qué significa, por ejemplo, que cuando hablamos de Eucaristía utilicemos palabras como transubstanciación y demás. Si esas categorías, además de ser explícitas, además de ser reflexionadas, no son, diríamos de una manera coloquial, aterrizadas a las personas, pues difícilmente podemos hacer entender que eso se refiere al cuerpo y a la sangre de Cristo que se comparten y que se dan. Por tanto, en la experiencia personal y en la experiencia de la Iglesia necesitamos de la ortopraxis o de la relación entre la teoría y la práctica. Y esto nos lleva a un tema mucho más allá. ¿En qué sentido? En el sentido en que una de las tareas más grandes que tiene que ver con los relatos bíblicos, que tiene que ver con los afanes y las tareas actuales, está en que de diferentes formas se intenta actualizar la teología, pero una de las maneras en las cuales más se está hablando en conjunto, ya les citaba yo el texto de la Panamazonía, tiene que ver con el cuidado de la creación. Una tarea que es de todos, una tarea que no solamente es invitación del Papa Francisco en su texto la Laudato Si, sino que tiene que ver con una de las áreas de la teología o de las disciplinas dentro de la teología comprendida como ecoteología. Pero asimismo encontramos un sinnúmero de formas de hacer teología, es decir, recuperar la teología afrodescendiente, recuperar la teología ancestral que podemos encontrar en nuestras comunidades indígenas y demás. Y ahí justamente vamos lanzándonos a un espectro mucho más amplio. Necesitamos reconocer nuestra cultura, necesitamos reconocer dónde estamos a nivel de religión cristiana, pero también a nivel de otras religiones. No puede ser que en el mundo actual nosotros lamentablemente mostremos luchas entre sí, disputas malsanas, odios, rencillas, comentarios de un lado y comentarios de otro a nivel de iglesias. Cualquiera de ustedes seguramente ha tenido la oportunidad de escuchar en ciertos lugares de culto controversias, malos comentarios malintencionados muchas veces de fulano de tal que es pastor de tal lugar, pero ese pastor que es el líder espiritual de ese lugar también haciendo comentarios de otros lugares. En fin, ese tipo de cosas aquí, justamente en la teología, tienen que de alguna manera reflexionarse seriamente, porque estamos invitados a convocar, a unir, no a dividir. Es decir, para convocar y unir se necesita conocer, se necesita escuchar, se necesita saber de qué se trata lo otro. Y esto, tanto a nivel de iglesias que confiesan la misma fe en Jesucristo, como también abrimos el espectro, como les decía, a otras comunidades que ni siquiera creen en el Dios que nosotros creemos, como sucede con muchas comunidades indígenas, pero que necesitan también del respeto y de la recuperación del conocimiento de qué hay ahí para poder nosotros dar un aporte y, por supuesto, aprender de ellos también. Entonces tenemos un módulo
en el cual el mundo contemporáneo nos reta de una manera muy grande y nos reta de una manera impresionante para el futuro, para este presente, pero también para el futuro. Y ya lo vamos a ver justamente más adelante en el tercer módulo, cuáles serían los grandes retos para los cuales estamos enfrentados dentro de este mundo de la teología. Muchas gracias por su atención, así que por favor vuelvan a la bibliografía, por favor vayan a la guía que nosotros les hemos presentado y como siempre disfruten de este módulo, preguntas, cuestionamientos, no olviden escribirlas. Muchas gracias.